cuéntenos cuál fue la región de todas las que ha estado de difícil acceso, donde usted vivió una segunda experiencia con la acechanza de muerte. Porque el primer peligro inminente, según usted nos narra, es cuando los grupos ilegales llegaron a la mina donde usted trabajaba. Ok. Y la segunda gran situación que usted vivió, cuéntenos en qué lugar de la selva colombiana y cuál fue esa experiencia que usted vivió. Ok, sí, bueno, esta es una experiencia que me sucedió, tuvo un suceso en mi carrera y en mi labor como enfermero profesional en la zona fronteriza del Amazonas, específicamente en el Amazonas, en la zona fronteriza de Colombia con Brasil, en esa zona limítrofe. Yo me encontraba efectivamente, había viajado muchísimo para poder llegar y brindar una atención en salud a una comunidad indígena que se encontraba en una de las comunidades muy lejanas del Amazonas, era la más lejana, que ya estábamos, yo estaba prácticamente a una hora, hora y media de Brasil. Entonces, yo brindé unos servicios de salud, paré 3 días continuos solo, porque déjame decirte, Andrés, que cuando yo me desplazaba a estos lugares siempre me desplazaba con 2 guías y eran indígenas, que eran los que conocían el territorio y los caminos, porque para yo poder llegar a esa zona, Andrés, yo tuve que tomar una avioneta personal, desembarcarme en la avioneta personal, pasarme a una lancha rápida, de esa lancha rápida atravesar un río, en esa lancha rápida 4 a 5 horas, luego pasarme a una panga y transitar otras 5 horas más por un río muy angosto y luego desembarcarme y montarme todo al hombro, toda la carga. En esa carga que yo llevaba eran ¿qué? Medicamentos, equipos biomédicos, todo lo relacionado para brindar una atención y atravesar la selva del Amazonas con esa carga, más o menos unos 60 kilos aproximadamente, caminar aproximadamente de 7 a 8 horas, atravesar el Amazonas caminando, subiendo y bajando montañas para poder llegar a esa comunidad. Entonces mira todo lo que atravesaba yo para poder llegar a esa comunidad. Yo brindé la atención 3 días y de regreso me pasó un suceso de que me desvié de uno de los caminos eh, y cuando fui a ver estaba perdido. Entonces eso me ocurrió en el Amazonas, en la selva del Amazonas. Yo estuve perdido durante 2 días continuos, estuve perdido solo porque los guías míos ya iban muy adelante. Cuando yo me percaté, yo ya iba por otro camino. Cuando traté de alcanzarlos, yo ya iba, como iba perdido, cada vez me adentraba más a la selva pensando que los iba a alcanzar y no, va a ocurrir que iba a perdido. Entonces, cada vez me adentraba más a la selva y cuando trataba de mirar hacia atrás, la selva tiene un misterio, y eso es real, que cuando tú vas en un camino y miras hacia atrás, ya no ves el camino por donde vienes, sino que ves 10 caminos más. Entonces era muy difícil yo devolverme porque veía era 10 caminos. Entonces yo tenía que seguir hacia adelante. Entonces me pasó ese suceso y fue en el Amazonas, frontera Colombia con Brasil. Paré 2 días solo, sin alimentación, sin ningún objeto corto punzante para defenderme, sin ni siquiera una mechera, sin absolutamente nada. Paré 2 días caminando, subiendo y bajando montañas hasta que, bueno, pasaron varias cosas y afortunadamente logré coger señal con un teléfono satelital que me había dado la gobernación. Alcancé a coger una raya de señal al segundo día, después de ya subir una montaña muy grande y no me pude, me tocó que quedarme ahí hasta que los rescatistas lograron dar con mi paradero y así fue que fui rescatado del Amazonas, David, cumpliendo con un deber, sí.
Su hermana nos dice que los rescatistas tuvieron mucha dificultad para llegar a donde usted estaba y que Sí, tuvieron que abrir camino para llegar hasta donde usted estaba. Es decir, que correcto, ellos, cuando lo rescataron, ellos decían, esto es un milagro. Primero, esto es un milagro. Y segundo, este joven, correcto, ¿cómo llegó acá si ni siquiera había camino para llegar acá? Cuéntenos un poquito correcto. y también nos cuenta cómo fue, qué pasó por su mente. Usted Ok. tenía la expectativa, la confianza, la esperanza de que iba a salir de esta situación. Bueno, eso es interesante porque cuando yo me encontraba ya caminando y ya sabía que yo ya me había mentalizado, interiorizado de que estaba perdido, de que mi única opción era sobrevivir a como dé lugar, y lo otro era que yo estaba en la selva donde hay animales salvajes. Allá donde yo estaba es un sitio principal de anacondas, culebras muy grandes, de todas las especies de culebras, anacondas, tigres, osos, cantidad de animales que jamás en mi vida yo he visto. Yo leo demasiado, me gusta la cultura, me gusta informarme, formarme personalmente, y hay animales que yo miré allá, observé y estuve frente a frente que jamás en mi vida había visto. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy perdido, se me activó el nivel de supervivencia. Yo soy del Chocó. En el Chocó uno vive muchas cosas. Inmediatamente yo sabía que tenía que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó por mi mente? Muchas cosas. Temor tuve, como todo humano tuve temor, pero había una fuerza interna que me motivaba, que era mi hijo, mi madre, mis hermanos, de yo poder salir con vida de allá. Entonces, yo te comento algo que me pasó muy peculiar cuando muchas veces yo me caía en la selva porque yo llevaba un costal, pero en ese costal llevaba era pura ropa sucia y mojada y una hamaca mojada. Yo de tanta caerme en abismos, ¿sí? Optaba por quedarme más bien ahí y no continuar y decir, ya hasta aquí llegué porque ya no tenía fuerzas para caminar y subir montañas. Yo peleaba mucho con mi creador. Yo creo mucho en un Dios. Para mí existe un Dios, nada de esto que existe, nada de esto, de estos equipos que estamos utilizando ahora, tecnológicos o todo lo tangible o lo intangible. Para mí, en lo personal, no existe porque sí, debe haber alguien que lo haya creado. Así como nosotros creamos cosas como humanos, creamos máquinas, creamos hasta objetos inanimados, debe de existir alguien que haya hecho esta creación. Entonces yo le rezaba a mi creador y le pedía que me sacara de esa situación. Pero mira que hay algo peculiar. Cuando yo me veía más perdido, volvía, no le agradecía, sino que peleaba con mi creador. Yo le decía, pero Dios, ¿qué te he hecho yo para que tú me tengas en esta situación? ¿Por qué yo, si vengo de servirte y de salvaguardar vidas humanas, qué malo he hecho? Tuve que haber hecho algo malo en mi vida y esta es la forma de pagar. Entonces yo con el creador mío peleé por ahí unas 30 o 40 veces y volví y me reconciliaba con él. Entonces fue algo que yo nunca le he dicho a nadie y eso me pasó en la selva porque yo con mi creador me peleaba, me contentaba. Entonces eso me pasó. Yo estuve frente a frente con un oso, frente a frente, y esto es algo que nunca se lo conté a nadie. Yo me encontraba ya agotado y cansado y sentí que había alguien enfrente de mí. Yo ya iba agotado, cansado, sediento, con hambre. Y cuando yo levanto la mirada, porque mi mirada iba ya en el suelo, yo levanto mi mirada, vaya sorpresa que era un oso negro, y inmediatamente yo quedé paralizado. Yo ya estaba débil, yo dije, no, pues ya aquí, hasta aquí me llegó la vida. Yo en ese momento oré y yo dije, Dios, ayúdame y sácame de aquí. Recuerdo que dije eso, dije, no me dejes morir, ayúdame. Pero lo dije internamente porque yo ya no tenía para dónde echar.
El oso estaba más o menos a una distancia, le calculo yo, a unos 6 metros de distancia mío. Estábamos casi a 6, 7 metros de distancia. Y yo te digo que cuando yo vuelvo a levantar la mirada, el oso estaba de lado y el oso volteó su mirada y me quedó mirando fijamente. Yo lo quedé mirando fijamente y es algo que no sé cómo describirlo, porque él y yo nos quedamos mirando y lo que yo vi en la mirada del oso fue como si yo no estuviera en el camino. Era como si en la mirada del oso yo no existiera, como si el oso estuviera mirando la nada. Era como cuando tú ves a alguien que no está mirando nada, pero esa persona siente algo diferente a ti. Entonces yo en ese momento era como si estuviera invisible para el oso. El oso se quedó mirándome, pero no me miraba a mí, es como si yo fuera transparente. Esa fue la percepción que tuve del oso en su mirada. Y a los segundos el oso volvió a voltear su mirada y continuó su camino. Entonces eso me pasó peculiarmente. Entonces fueron muchas situaciones que viví cuando estuve perdido, la creación de una flecha, la creación de cortar hojas de árboles. Traté de trepar árboles muy altos, me caí muchas veces de esos árboles, buscando pues lograr tener mayor visibilidad. Fueron muchas cosas que hice estando en la selva. Una noche lluviosa, la primera noche me llovió toda la noche hasta el otro día recibir agua. Una cantidad de moscos encima mío al otro día. Yo botaba sangre por mi cuerpo, mis brazos botaban sangre de todos los animales que me picaban a mí encima. Entonces fueron muchas situaciones que logré, que pasé, pero nunca me daba por vencido. Siempre trataba de buscar una solución y no darme por vencido.